Gloria a Dios. Diga conmigo: santos, mansos, pero no mensos. Voltea a ver a su vecino ahí donde está y ve a ver si tiene cara de santo, manso o lo demás, que el Señor se lo revele. Puede sentarse, por favor. Vamos, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Y todos los dormidos me dicen amén. ¿Están dormidos, hermanos? Padre, cayeron. Todos los que están despiertos y agradecidos con Dios tienen un grito de júbilo ahí donde están. ¡Ea! Aleluya. Muy bien, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leámoslos todos juntos. 1, 2, 3. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Levante su mano derecha y diga: Padre, dame temor de Dios. Gracias, Padre. Las personas que tienen temor de Dios son las personas más sabias que caminan sobre la tierra. El temor de Dios, o el respeto a Dios, o el temor de fallarle a Dios, es el principio de la sabiduría. No es lo mismo tener sabiduría a tener conocimiento. Lo voy a volver a repetir: no es lo mismo tener sabiduría a tener conocimiento. Y la sabiduría nos lleva a hacer lo que le agrada al Señor. Las personas que tienen temor de Dios caminan con sabiduría y son guiados por el Espíritu a hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Dice Mateo capítulo 10 versículo 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La versión sinaloense dice: sean mansos, no mensos. Y no estoy hablando mensos de torpeza, de bobeza. No, estoy hablando de que el menso es el que vuelve a hacer y a repetir un pecado una y otra vez, porque no ha entendido de que Dios lo ve 24 horas al día, 7 días a la semana. Mateo 10:16 dice que Él nos envió en medio de lobos, y que seamos prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Otra versión dice: astutos como serpientes e inofensivos como las palomas. Uno de los grandes problemas de los cristianos es que no somos espirituales y somos bien carnales, y todo nos ofende. Inofensibles como paloma, mansos, humildes. Somos santos porque Cristo nos hace santos a través de su sangre, y la Biblia dice que somos una nación santa. Diga conmigo: nación santa. La Biblia dice que los bienaventurados son los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Mucha gente está esperando morirse para irse al cielo. Lo que no saben es que vamos a vivir una eternidad en una nueva tierra y en un cielo nuevo. Hay que aprenda a vivir en santidad ahora, para que le toque vivir una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a ir rapidito. Hablé un poquito de esto sobre la mañana. Inmensos, cuando yo digo mensos, santos, mansos, pero no mensos. Que cuando yo hablo de ser mensos, hablo de que nosotros somos mensos cuando nos volvemos a enredar en el pecado. Mensos, brutos, llámenle como usted le llame en su país. A ver, ¿cómo se dice en su país, hermana? Menso, bruto. Ay, padre, ¿ya nos llevamos así o qué, hermana? A ver, ¿quién es del Salvador? ¿Cómo le dicen en Salvador a los mensos? ¿Ah? Pasmado. Allá en Sinaloa se les dice fools. Oramos por Sinaloa en la mañana, hermano. Está poniendo feo la cosa ya. Ahora sí, ¿quién quiere ir a evangelizar a Sinaloa? Ay, padre, Dios mío, qué valor. Muy bien. Cuando Jesús dice venir a mí los cansados,
Venir a mí los que están cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Número 1 significa buscar su presencia. Diga conmigo, buscar su presencia. Eso lo podemos hacer aquí en la iglesia o lo podemos hacer en casa. Los dos son válidos y necesarios en nuestra vida. Número 2 es buscar el consejo de Jesús en su palabra. Si usted no conoce la palabra, pues ¿cómo va a conocer a Jesús? Usted puede conocer a Jesús, su cuñado, su vecino, pero Jesús el Nazareno, Jesucristo el Mesías, es en la palabra que obtienes el conocimiento del Señor. Número 3, necesitas buscar el beneficio de estar unidos, congregados bajo sus alas. La gente que no se congrega no ha entendido que Jesús fue el primer pastor de la iglesia cristiana y le seguía una congregación. Ellos ni templo tenían, hermanos, y andaban caminando de un lado al otro. No solo eran 12 discípulos, era un montón de mujeres y era un montón de varones más. Primero tuvo 12, después tuvo otros 70 discípulos, más sus esposas, y usted va sacando la cuenta, era una congregación numerosa. El estar congregados es parte del vivir una vida de cristianos o de ser espirituales. Y número 4, vivir en santidad. Es un mensaje que se escucha ya muy poco, y cuando se escucha normalmente es porque le están tirando pedradas a otro o a otra iglesia que no se viste como ellos, etcétera. La santidad tiene todo que ver con el corazón y después se refleja afuera. Usted no puede ser un siervo o una sierva de Dios, pero después del domingo usted sale, lo ven en la calle y nadie se imagina que usted viene a la iglesia. Una mujer debe vestirse como una mujer espiritual. Un hombre debe vestirse como un hombre espiritual, pero sobre todo debe de actuar como un hombre espiritual. Y un hombre espiritual tiene compasión y amor por aquel que falló. Amén. Muy bien. Santos, mansos, pero no mensos, para que se le grabe, hermano. Diga conmigo, santos, mansos, pero no mensos. Jesús nos invita a llevar su yugo para que aprendamos de él, porque él es manso y humilde de corazón, y en él hallaremos descanso para nuestras almas. En otras palabras, cuando llevamos el yugo de Cristo, el evangelio, porque él nos dice que nos manda como ovejas entre lobos. Ahí está hablando de nosotros en medio del mundo, donde seremos criticados, donde seremos señalados, donde la gente nos dirá: hipócrita, tú que hace 10 años eras un borracho y ahora andas con la Biblia, y la gente no va a conocer porque no son espirituales. Entonces uno no se puede pelear con ellos. Lleva mi yugo, aprende de mí, yo soy manso, humilde de corazón, vivir en santidad y tu alma descansará. En otras palabras, si tú sufres de rechazo, ya conmigo, rechazo. Si tú sufres de rechazo, no importa que la gente te rechace, no importa que la gente no te ame. Mientras tú conozcas que Dios es el que te ama, mientras tú sepas que Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre y te puso en esta tierra con un propósito divino, esas cosas no te van a afectar. No importa que te rechacen, lo importante es que Dios te ame. Es fácil, hermanos, envolvernos cuando uno no tiene temor de Dios, volvernos a enredar un poquito con el pecado cuando descuidamos la oración y el tiempo de intimidad con Dios y la palabra. Dejamos de frecuentar con personas que nos incitan más a la santidad. Dejamos de congregarnos o de juntarnos con personas que nos llevan más a la presencia de Dios y a perfeccionar esa santidad de cual el Señor nos pide. Entonces uno tiene que ser sabio, porque uno es lo que ve y uno es lo que escucha. Lo que tú ves y lo que tú escuchas es lo que eventualmente terminas pensando, y lo que terminas pensando después terminas haciendo. Lo voy a volver a repetir. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, termina en tu mente, que tu mente es la carne de cual habla la Biblia, y después de eso que lo piensas, si tú no te acercas a Dios y te arrepientes de esos pensamientos, llegas a pecar. Es fácil cuando caemos en los enredos del pasado. El problema del ser humano desde el principio fue el pecado. Diga conmigo, el pecado. Pero Cristo lo venció en la cruz, hermano. Dice la Biblia que Cristo vino a ser tentado en todo lo que tú has sido tentado, pero él nunca pecó. Es por eso que él nos tiene compasión. Ya conmigo, compasión. Hay pecados como el orgullo, la borrachera, la lujuria, la vanidad, el chisme, los pleitos, la falta de perdón y la envidia. Pero hay otros del cual habla la Biblia. El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice que tenemos que ser espirituales.
Andar en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Somos llamados a ser espirituales. Eso significa que somos mansos, santos, humildes, pero no mensos para volver a caer en eso. La palabra espiritual en el griego es la palabra neumáticos. Suena como llanta, ¿verdad? Pero espiritual quiere decir que no somos carnales y somos sobrenaturales. Y para ser sobrenaturales, yo tengo que tener el amor y el perdón de Dios en mi vida. Alguien espiritual bendice al que lo maldice. Alguien espiritual ora por los que los persiguen. Alguien espiritual tiene la sabiduría y el temor de Dios de mantenerse en paz con sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se oponen a lo que tú haces. Pero el proverbio dice que no le echemos más leña al fuego. Al contrario, que la sabiduría y el temor de Dios es como agua en el fuego, lo apaga. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Para que no hagas qué? Cuando tú haces lo que tú quieres y haces lo que va en contra de la palabra de Dios, tú le estás diciendo a Dios: I got it. No te metas en mi vida. Yo sé lo que es mejor para mí. Pero después, cuando estamos con el agua hasta el cuello, después no hayamos qué hacer. Y es que no fue la primera vez. Ya la segunda vez fue deleite, hermano. Ya la segunda vez fue maña. Ya la segunda vez estamos más mensos que mansos. Y es importante recordar que Dios nos está viendo 24 horas al día, 6 días a la semana. Dios tiene la clave de tu celular. Algunos empezaron a sudar, hermano. Dios sabe todo el historial del internet, todo lo que estuviste viendo los últimos 7 días. Dios sabe con quién estuviste chateando. Y eso que está soltero, ¿te asustó? La carne y el espíritu, estos se oponen entre sí. Pero si somos guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escúcheme muy bien. El libro, la carta a los Gálatas, inicia de esta manera, hermano. Pablo dice: oh Gálatas, estúpidos, dice, o mensos, ¿quién los hechizó? Voy a leer Gálatas capítulo 3 para que no me vea raro, ¿verdad? ¿Quién los hechizó? ¿Sabe el problema de los Gálatas? Que ellos habían conocido la verdad de Cristo y empezaron a ser judaizados. Yo les he dicho que la ley de Moisés no es para que usted y yo la practiquemos. La ley de Moisés era una niñera que nos mostraba el pecado. Pero vino el Espíritu Santo, vino Cristo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Nadie fue salvo a través de la ley. Es más, nadie cumplió la ley, solo Jesucristo. Él es el único que no la violó. Pero hay gente judaizando a la iglesia, circuncidando a los adultos, judaizando a la iglesia. Se olvidan de Cristo y ya les empiezan a enseñar que Cristo no es Dios, que fue un buen profeta, que solo fue un buen hombre. Pero la Biblia dice que Él es el Verbo, que Él es Dios, que Él es el creador del cielo y de la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay Gálatas tontos, mensos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, ellos ya habían experimentado la paz de Cristo, el evangelio, pero alguien llegó y les metió la ley y terminaron ¿qué? Embrujados, hermano. Y es por eso que en el capítulo 5 Pablo le dice: les tengo que volver a repetir que los deleites de la carne son pecado.
O sea que se enredaron en todas esas cosas otra vez. Pero fue porque perdieron el enfoque. Cristo es más que suficiente. El evangelio es más que suficiente. Lo que Cristo hizo es más que suficiente para que yo y usted transformemos este mundo, una persona a la vez. Usted solo no le va a poder ayudar a todo el mundo, pero todos vamos a poder ayudarle a uno y a una con el mensaje de Cristo. Seamos espirituales. Y lo vuelvo a repetir, en la mañana dije eso. Ser espiritual no significa que yo tenga que soñar con ustedes todos los días y decir, mira que la hermana Adriana, Dios me mostró un sueño, Adriana, que me ibas a dar una ofrenda de $1,000. No, te reprenda el diablo, eso es manipulación. Pero hay gente que sueña de los defectos de todos menos los de ellos. Alguien espiritual es alguien que tiene compasión por el prójimo, hermano. ¿Me puedes poner Gálatas 5:14, hija? Yo no me voy a cansar de repetirles esto, hermano. ¿Usted quiere cumplir con toda la Biblia? ¿Quién quiere cumplir con todo esto? ¿Okay? Ame a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, usted va a amar a Dios. Hay gente que aman a Dios, pero odian a los seres humanos. No les perdonan nada. Dice que toda la ley se cumple en este mandato. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti. A ti. Levantamos la ofrenda y nos vamos, hermano. Ya son rabinos todos. No, el Señor no. Evangelistas en el nombre de Jesús. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son de Cristo? Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Diga conmigo: el peso del pecado. Imagínense, hermano, el pecado. ¿Quiénes saben que el diablo tiene ciertos poderitos por ahí? Pero el pecado venció al diablo. Es más, el pecado hizo que Lucifer fuese el diablo ahora. Y fue a través del pecado y la iniquidad que ese arcángel o ese querubín, gran querubín, como dice una versión, dejara de ser querubín y fuese ahora llamado adversario de Dios, y fuese juzgado y perdió toda su gloria por envidiar el trono de Dios. Así que cuando tú eliges ser menso y pecar de nuevo, te convierte en un adversario del Señor. Yo no estoy hablando de que, se me dio un mal pensamiento y me acordé de la suegra y no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de practicar un pecado que tú sabes que está mal. Tú sabes que no es de Dios. Tú sabes que no es una bendición y lo sigues practicando. Cristo dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú te haces libre del pecado y dejas que Dios sea Dios, es ligera la carga. ¿Cuál es la carga? La carga del evangelio. Tú le hablas de gozo y de paz a la gente cuando está pensando en guerras, está pensando en la guerra del narco en México, en la guerra aquí en Minneapolis, que se metió el diablo desde que mataron a George Floyd y subió la delincuencia. Pero los que estamos en Cristo caminamos en gozo y paz, orando, creyendo que aunque esté sucediendo eso afuera de nuestra atmósfera, nuestro Rey sigue sentado en su trono y a Él nadie lo va a mover, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice Mateo 5:44: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrujan y os persiguen. Imagínate que alguien te esté siguiendo para matarte y tú: Señor, prospera esa bala. Suena como una locura, ¿verdad? Pero aquel que te criticó, aquel que no te pagó lo que te debe, aquel que
que sigue hablando mal de ti, que te sigue llamando hipócrita, aquel que habla a tus espaldas cuando lo único que tú haces es bendecirlos. Es difícil, es fácil predicarlo, es difícil hacerlo, pero es posible. Bendecir a los que os persiguen y bendecir y no los maldigáis, dice. Por lo tanto, hermanos santos, participen del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pastor, es que no se puede. ¿Cómo no se puede? Toma el siguiente versículo, hija, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacerse 100% hombre, 100% Dios, y pasó por todas las necesidades que tú y yo pasamos. Frío, calor, sin tener casa, pero viviendo por fe. Muy bien, cierro con esto. Primera Reyes 3:16 dice que en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. La Biblia destaca a la iglesia que anda en pecado como una ramera. La Biblia destaca al que es miembro de una iglesia y cree en Cristo, pero decide practicar el pecado como si fuera otro día en la oficina, como una ramera, como alguien infiel, como alguien que no se respeta a sí mismo, como alguien menso, como lo dijimos. Pero dice que vinieron ante el rey Salomón dos mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo: Señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma casa. O sea que eran roommates. Dos mujeres compartían una casa, solo ellas. Las dos salieron embarazadas y dieron a luz en la misma casa. Dice el versículo 18: y aconteció que al tercer día de dar a luz, esta dio a luz también. O sea, había dos mujeres de la mala vida, compartían una casa juntas. Una dio a luz y al tercer día la otra dio a luz. O sea que salieron embarazadas casi al mismo tiempo. Ningún extraño estaba en la casa fuera de nosotras dos. Vivían completamente solas, ellas y sus bebés. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. En otras palabras, se dio la vuelta, asfixió al bebé. Versículo 20: ella se levantó de medianoche y quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y lo colocó al lado mío, a su hijo el muerto. Cuando me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y él que yo había dado a luz, él no era. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. No, tu hijo está muerto y mi hijo es el que vive. Y volvió a decir la otra. Así discutían delante de él. Y eso simboliza a nosotros cuando venimos aquí a la iglesia: ay, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermana porque esta me ve feo. Seguro está muerta espiritualmente, no es viva como yo. O ayúdame a perdonar a mi hermano por esto y por lo otro. Aquí están delante del rey, el rey Salomón, juzgando al pueblo de Dios. Este es un símbolo de Cristo en esta historia. Y las dos mujeres reflejan a alguien que se congrega, pero hace con su vida lo que le da su gana. Versículo 23: el rey entonces dijo: esta afirma: mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. La otra dice: no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partir en dos al niño vivo y da la mitad a una y la otra mitad a la otra. ¿Qué hubiese hecho usted si era su hijo el vivo?
¿Se lleva la mitad del niño o qué hace? Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre que caminó sobre la tierra más sabio después de Jesucristo. Él estaba aplicando la sabiduría que Dios le había dado para juzgar bien al pueblo. Dice la Biblia que cuando la verdadera madre del niño que estaba con vida, versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: ah, Señor mío, dar a esta el niño vivo, no lo matéis, ni a mí ni a ti, partirlo, dijo la otra. En otras palabras, la verdadera madre dijo: no lo mates, dáselo a ella, no lo mates, prefiero que mi niño viva a que muera. La otra dijo: no, que lo partan, que se muera el niño. Hay cosas que tienes que dejar ir para que vivan y para que tú puedas vivir. Cosas que te están atando, cosas que te quitan lo espiritual y te hacen más carnal. Suelta esas cosas. No camines con esa mochila del pasado. No camines con esas cosas que te detienen a acercarte a la santidad del Señor. La que ya se le ha muerto al niño no le importaba. Dice: ni a ti ni a mí, que lo partan. Versículo 27. Entonces el rey respondió: entrega a aquella el niño vivo, no lo matéis, ella es su madre. Él discernió, el Señor le reveló de que la verdadera madre no quería que el niño muriera. ¿Qué pasó con la otra? Usted se puede imaginar. Yo me imagino que por mentirle al rey fue a la muerte. Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Santos, mansos, pero no mensos. También pudimos haber titulado este mensaje: santos, mansos, pero no carnales. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás envidiándole a aquel que no conoce a Cristo? Ese pensamiento: bueno, pues si a ellos no les va tan mal, pues a mí tampoco. No caiga en eso. Al rato terminará usted muerto espiritual. Levántese, busquemos la santidad del Señor. Termino como inicié, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios te va a evitar 1000 errores, 1000 pecados. Probablemente la gente que no conozca a Dios se llamen anticuado, anticuada. ¿Qué importa cómo te llamen? No importa, hermanos. Lo que importa es que el favor y la gracia de Dios esté en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan quién es Dios. Que nuestros hijos sepan quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte tus manos ahí donde estás y di: Señor, dame temor de Dios. Quiero caminar reverentemente ante tu presencia. Y tu presencia, dice la Biblia, que tu gloria llena toda la tierra, que tus ojos están en toda la tierra, que tú sabes todo, que conoces todo. Padre de la gloria, queremos ser seres espirituales, humanos espirituales, que cuando alguien necesite de nosotros podamos tener compasión. Que recuerdemos todos los días que no somos un juez, sino que somos un hermano y una hermana, que mientras estamos fuertes en la fe, levantaremos a los que están débiles en la fe. Ayúdanos, oh Dios, a ser espirituales y no carnales. Abre los cielos, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra
encontramos medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. Encontramos el buen consejo, Señor, y podemos aprender qué es lo que te agrada y qué es lo que te desagrada, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a reflejar que es un verdadero hijo de Dios. Alguien que ha venido aquí a traer el amor, la luz y el mensaje de las buenas nuevas. Alguien que no viene a juzgar a otro ser humano, no. Venimos a reflejar lo que tú hiciste por nosotros y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.